Cordial saludo, profesor, compañeros. Me presento, mi nombre es Gabriela Alejandra Galindo Leguizamón, estudiante de primer semestre de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En esta oportunidad voy a desarrollar la cuarta actividad que corresponde a la asignatura Fundamentos en CITA. En esta actividad se nos ha solicitado entonces dar respuesta a algunas preguntas que se han realizado en base a nuestro proceso de formación a partir de la asignatura vista. La primera pregunta de la actividad corresponde a qué entiendo yo por información después del proceso de formación que se llevó a cabo. Entonces, realizando la búsqueda en internet se consiguen muchísimos conceptos. En algún lugar leí que en la web existen cerca de 1500 o un poco más de conceptos acerca de qué es la información. Como podemos ver, es un concepto muy diverso, lo utilizamos casi que a diario en todos los aspectos de la vida, en lo laboral, en lo personal, pero en realidad es quizás muy difícil entender el concepto en sí de lo que significa la información. A partir de esto, yo considero que la información es realmente la forma de transmitir mensajes coordinados, claros, que permiten una comunicación entre dos personas o entre dos dispositivos. Estos mensajes se pueden tomar como símbolos o códigos. Quizás nosotros o yo lo interpreto como las palabras escritas o de pronto dichas que transmiten realmente un mensaje entre el interlocutor y entre un receptor. Entiendo yo eso realmente, que es la información. A veces solía pensar que era simplemente una documentación o que era algo, no sé, plasmado en la internet y que simplemente datos sueltos era la información. Pero la información, según lo que yo entendí a partir de de mi proceso de investigación, es que hace caso a los mensajes con los que construimos comunicación, porque normalmente se puede confundir este concepto de información con comunicación, pero la comunicación ya para mí es una idea más amplia de muchos mensajes con los que se trabaja a partir de la información. Entonces esto para mí sería en un inicio la información que está pues ya dada a partir de una secuencia que ya hemos consultado en internet y a partir de varios autores, mis compañeros y yo, que bueno, quizás se pueda haber interpretada en esta parte en donde se denominan como fuentes de información, la transmisión, la señal, el ruido, el receptor, el mensaje que para mí, yo considero serían los signos o las palabras ahora, para que lleguen finalmente a un destinatario en donde ya se da el mensaje por entendido. Esto para mí sería pues entonces el concepto que tengo hoy en día de la información gracias a las consultas que realicé en este campo. Entonces, voy a continuar con la siguiente parte, que son ya las preguntas puntuales a desarrollar. Comencé con la primera pregunta. Dice, ¿qué une a la bibliotecología, la archivística y la documentación? Es decir, ¿qué elemento tienen relación con todas ellas? Yo, analizando esta pregunta, pienso que todas estas disciplinas tienen una razón de ser, o un insumo, mejor, común a todas ellas, que es el manejo de la información. Es la información, el insumo o la materia prima para que estas disciplinas puedan llevarse a cabo. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, la bibliotecología, la archivística y la documentación tratan la información de manera transversal porque cada una, de alguna forma,
trata la conservación, la selección de la información, catalogar información en las bibliotecas, almacena la información en el caso de la archivística, se le da tratamiento, se administra la información, hoy en día que ya se tiene de pronto un concepto más amplio porque ya se maneja el tema digital o el tema físico que siempre hemos venido manejando. Y también se ve un tema muy importante que son las consultas de la información. Entonces todas estas disciplinas lo que hacen de alguna forma es manipular la información, organizarla, darle algún sentido, que sea fácil de consultar, que sea fácil de administrar, que le demos de pronto alguna organización para que sea más fácil ese manejo. Entonces para mí el insumo de todas estas disciplinas y su componente o su elemento común sería la información y su manejo en todas estas y quizás más formas de tratarla. Entonces voy a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿qué asignaturas le gustaron o llamaron su atención de los otros planes de estudio que investigó y por qué? Entonces, a partir de la actividad y el ejercicio que hicimos de revisar el pensum de las otras universidades, comparándolo con la Universidad del Quindío, con nuestro pensum, vi puntualmente estas asignaturas de esos programas que me llamaron la atención, por eso los coloqué en esta pregunta. En un principio, digamos que estos son ya materias quizás de fundamentación de primer semestre, pero me parece muy importante. Por ejemplo, la historia de las instituciones colombianas. Esta asignatura es de la Universidad de Antioquia, pero me parece muy importante tenerla en cuenta y sería bueno incorporarla quizás a nuestro plan de estudios, porque finalmente nosotros tenemos una proyección de trabajar en instituciones públicas o privadas del orden nacional. Entonces yo considero que por qué no sería bueno profundizar en estas bases históricas, que de pronto sepamos un poquito más de dónde nace la bibliotecología en Colombia, digamos las primeras bases normativas, puede ser de la archivística, cómo crece y cómo nace en el país, para afianzar un poquito más el tema de la fundamentación de la carrera. Esto en cuanto a la primera. También encontré una que me llamó mucho la atención, se llama planeación estratégica. Me parece importante, esta es de la Universidad de La Salle, me pareció muy importante para el proceso de formación porque permitiría ver la proyección de estrategias para de pronto llevar a cabo una empresa o para proponer lineamientos a bases de sistemas de información en las entidades del gobierno, en las entidades públicas, de pronto aumentar un poquito ese eje estratégico de proyección, de programas, de crear sistemas, no sé, creo yo que es un poquito por el tema de creación de proyectos, me parece importante, lo vi por ese lado. También el de administración, son materias diferentes, pero las dos corresponden a la Universidad de La Salle. El tema de administración también me parece importante tenerlo en cuenta en cuanto a las otras asignaturas que me gustaron, porque me da una visión empresarial, quizás podría aportar de forma como siguiendo con el tema financiero, podríamos tener en cuenta también que podemos iniciar una empresa propia. Entonces de pronto el tema de administración nos podría generar más aportes, más visión, de pronto, valga la redundancia, como unos empresarios o como para iniciar algo ya propio, me parece muy importante. Continuando entonces, también vi una asignatura que me llamó la atención, que corresponde a estrategia y tácticas de búsqueda de la información. Esta asignatura es de la Universidad Javeriana.
Como ya quizás lo he mencionado, me gusta el tema archivístico, lo he trabajado, entonces me parece, me gusta, me parece importante porque creo yo que la búsqueda de la información es una de las principales tareas que tendríamos que ejercer ya en el campo laboral. Entonces podría ser una herramienta muy valiosa si nos permite ver tácticas, metodologías, herramientas que logren agilizar la búsqueda de la información, la organización de la información para consultas, para disponerla de una forma más práctica, más dinámica para el usuario o para nuestra propia forma de buscar la información. Entonces creería yo que apunta hacia una herramienta muy valiosa el día de mañana ya cuando estemos ejerciendo la profesión. Entonces tanto las estrategias como las tácticas en la búsqueda de la información yo sé que sería un aporte muy bueno. Entonces voy a continuar con la siguiente pregunta, que dice así: ¿qué asignaturas le gustaría ver presencial, talleres o prácticas y no virtual? Y explique por qué. Eh, Cuando yo inicié el proceso de formación en metodología virtual, yo sabía ya de entrada que así iba a ser toda la carrera, pero ya que se propone este espacio para dar una opinión acerca de, de estas materias, me gustaría entonces proponer las siguientes. Me parecería que sería bueno ver presencial lógica, matemática y estadística descriptiva. Yo de pronto no tuve mucha facilidad en el colegio, o de pronto se me complicaba un poquito el tema de la matemática. Por eso creo yo que es más fácil de pronto el aprendizaje si hay algún docente que pueda explicarle a uno en el momento del desarrollo del ejercicio matemático la duda que tiene, sin querer sino que sin querer decir que de pronto en la metodología virtual no se haga, porque si aquí uno le surge la duda, escribe el profesor y tendrá una respuesta pronta, que así ha sido hasta el momento. Entonces no quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero sería más práctico o de pronto más fácil de asimilar si hay algún docente que le explique a uno el tema paso a paso, despacio, como más dinámico. Entonces creo yo que eso sería una forma de aprender la matemática pues un poquito más fácil, viéndolo de forma presencial. Otra materia que me gustaría ver presencial sería la de tablas de retención documental, porque en alguna oportunidad tuve el manejo, pues estábamos iniciando el manejo de las tablas de retención documental en una empresa donde estuve, y siempre se me facilitó más entender el tema con el expediente en la mano. Conociendo los documentos, los tipos documentales, las series, las subseries, conociendo en la práctica el archivo, a qué corresponden, cuánto tiempo se tendría que dar, dependiendo del tipo de archivo, si es el archivo que se dispone a estar en el archivo central, en el histórico. Entonces, como fue tan práctico, me gustó la experiencia porque así pude aprender y entenderlo un poquito más. Eh, de pronto la teoría en las tablas de retención documental las podremos asimilar, pero es más fácil, yo considero que es más fácil si tenemos contacto con el documento y podemos diferenciar los tipos de documentos que hay, perdón por la redundancia, porque a veces se pueden diferenciar por un título, por una fecha, por algo muy pequeño, y no es tan fácil identificarlos a primera vista. Me parece que la forma práctica aporta muchísimo en este campo. La otra asignatura que yo considero debería pues verse presencial, me gustaría, sería la organización y descripción de archivos. Siendo la archivística pronto un campo que ya yo he trabajado, no en su totalidad porque es muy grande, me parece apropiada esta materia porque
es más o menos lo mismo que venía comentando. Ya en la forma práctica, organizar documentación, organizar archivos, tener la posibilidad de un manejo, no sé si de base de datos o una herramienta que permita esta organización y su proceso como tal. eh, esta materia quizás con un docente en, en una metodología presencial sería más práctica. Realmente lo digo yo es por el tema práctico. Me gustaría tener más contacto, ver el documento, realizar la descripción con el profesor al lado, decir si me estoy equivocando ahí mismo o cuál fue mi error. Entonces lo hago realmente más por la practicidad en cada una de estas materias que pues por el hecho de no verlas en lo virtual, porque realmente también se tiene contacto con el profesor y se pueden realizar las consultas, solamente que estas serían como más inmediatas, es lo único. Entonces continúo con la siguiente pregunta y ya la última de la actividad, que dice: ¿qué aprendió en esta asignatura? Entonces yo, realizando mi proceso de análisis, he comprendido que aprendí realmente de esta asignatura a conocer el significado de la materia prima de la carrera en CITPA, que es la información. Esa fue de pronto nuestra primera actividad, pero a partir de ahí, de las consultas que hice con autores en la web, de mi concepto inicial, aprendí realmente que es el insumo de la carrera y que es a lo que le vamos a dar manejo y la materia prima y lo esencial para continuar con este proceso de aprendizaje. También entendí las diferencias de los conceptos fundamentales para la carrera, como es la biblioteca, el centro de documentación, el archivo, confrontar también esos conceptos con personas que no están relacionadas con este campo, poder de pronto refutar o complementar esos conceptos. Me dejó también entrever que también tendría yo que aprender de esta situación, porque no tenía claros muchos conceptos o de pronto tenía algunas dudas, y realmente me gustó porque, como lo dice la materia, son los fundamentos de la carrera. Entonces diferenciarlos desde ahora, desde el primer semestre, sí me parece muy importante. También aprendí a fortalecer el trabajo en equipo, porque en la actividad donde trabajamos con dos compañeros más, entonces hubo buena comunicación, fluyó el trabajo, intercambiamos opiniones. Entonces eso también es muy importante tanto para el trabajo académico como para el trabajo laboral del día a día. Fortalecer el trabajo en equipo es fundamental. También descubrí debilidades que tenía en la presentación de trabajos escritos. Pues de pronto considero que puedo redactar bien una idea, pero cuando llego a la parte de la bibliografía sé y reconozco que se me dificulta un poco. Entonces, a partir de la asignatura también pude como identificar esas falencias que tengo en mi proceso de formación, y también sé que debo realizar un proceso de autoevaluación y de autoformación para superar estas debilidades. Entonces, pues eso también lo aprendí de la materia. Igual que utilizar otras herramientas para interactuar en la clase, lo aprendí a partir del grupo cerrado de Facebook, que me pareció una buena idea, un buen aporte para el grupo, porque se generaban diferentes opiniones, aportes, retroalimentábamos entre todos, aportamos videos, comentarios, dudas que teníamos con respecto a las actividades y el desarrollo de las mismas. Entonces yo considero que el grupo fue un espacio apropiado, y no solamente limitarse a las redes sociales, sino que también permiten tener sacar o rescatar el proceso académico que se puede dar desde esos espacios, porque es muy dinámico, porque es asequible, porque es fácil ingresar. Entonces me pareció muy adecuado para el grupo. También identifiqué las diferentes asignaturas que existen en los programas pues, que son objeto de estudio de nosotros,
pude hacer un paralelo, una comparación, identificar todo lo que va a venir ahora en adelante en la carrera, porque de pronto cuando me inscribí eh, cuando me inscribí en la carrera, pues no lo miré detenidamente o no lo analicé con relación a las demás universidades que ofrecen estos programas o similares. Entonces me gustó mucho identificar qué tiene cada una, los diferentes enfoques que le dan a sus perfiles profesionales. Entonces también creo que ese fue un buen proceso de aprendizaje dentro de la asignatura, porque de pronto haciendo un trabajo autónomo no lo hubiera hecho tan juiciosamente de coger universidad por universidad, conocer sus asignaturas, sus perfiles. Entonces me pareció muy chévere de realizar esta parte de la asignatura. Y bueno, eso sería ya finalizando la presentación. La última pregunta fue esta, entonces ya no me resta sino agradecerle al docente por el espacio, por permitirnos desarrollar esta actividad mediante un video y pues nada, agradecerle y hasta una próxima oportunidad.